Y el día de hoy queremos ampliar un poquito más acerca de lo que estábamos viendo el día de ayer. Ayer vimos una parte de lo que el Señor, bendiciones, lo que el Señor nos dijo acerca de la oración. Entonces, cuando el Señor habla en el Padre Nuestro, nos va a ir poco a poco introduciendo a cada petición, que probablemente hay peticiones que tú y yo no habíamos tomado en cuenta que teníamos o deberíamos de hacer. Y el día de hoy vamos a continuar con el versículo en Mateo 6:12. Y ayer vimos acerca, dice la palabra, perdona nuestras deudas. Esa fue la parte que vimos ayer. Cómo el Señor perdona nuestras deudas, nuestras ofensas en otras traducciones, nuestros pecados también. Pero aquí la palabra continúa en una extensión de lo que es el perdón. Dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Dios nos recuerda, primero que nada, que Él nos ha perdonado. Ayer agradecimos a Dios por su perdón. Y es fácil, es de verdad fácil entender que el propósito del Señor es perdonarnos. Él quiere perdonar, Él perdona toda ofensa, toda deuda, todo pecado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que orar el día de hoy? Así como Él nos ha perdonado, nosotros tenemos que atrevernos a avanzar en otro nivel y poder caminar en libertad para perdonar a aquellos que nos han ofendido. Hablar del perdón no muchas veces es popular y no muchas veces podemos a la primera de cambio poder abrazar esta oración y pedirle al Señor que nos permita, sí, también perdonar a todo aquel que nos ha verdaderamente ofendido. Para la mayoría de nosotros es mucho más fácil identificar aquellos que están en deuda con nosotros, que poder reconocer que nosotros estamos en deuda con Dios. Estamos más conscientes de que la gente nos ha ofendido, que ha pecado en contra de nosotros, de cómo nosotros también en todo momento y en todo tiempo hemos ofendido y hemos pecado contra nuestro Padre Celestial. De ahí que el Señor Jesús, al enseñarnos respecto de la oración, primero nos enfoca en recordar que Dios nos quiere perdonar toda ofensa, perdonar nuestras deudas. En ese momento, cuando sabemos que necesitamos ser perdonados, porque en muchas ocasiones le hemos fallado a Dios, y reconocer en humildad que necesitamos ese perdón, allí somos conscientes de nuestras relaciones quebrantadas y Dios nos lleva a poder entender que también, como el Señor nos ha prodigado el perdón, nosotros de igual manera tenemos que perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. Probablemente tú me digas en este momento que es muy difícil hacerlo. Y sí, no es fácil, por eso es que tenemos que llevar todo esto en oración. ¿Por qué? Porque la oración es aquella que nos mantiene en una completa comunión con Dios y en una completa relación con el Señor, a fin de que podamos estar sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, que nos está redarguyendo y nos lleva a conocer
lo que probablemente se ha anidado en nuestro corazón. A lo mejor alguna ofensa que no hemos perdonado o situaciones que han sido dolorosas y que es evidente que hemos pasado por ese proceso, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, nos relacionamos con personas igual de quebrantadas, igual de imperfectas que nosotros. Y así como nosotros hemos fallado, hay gente que probablemente también lo ha hecho para con nosotros. Y hemos tenido que estar allí, en ambas partes. Hemos ofendido, pero también nos han ofendido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? El Señor nos está recordando. Hay dos maneras de tratar con esta situación. Con los pecados o las ofensas o las deudas que los demás tienen en contra nuestra. Número 1, podemos mantener constantemente un registro de deuda, un registro de cada ofensa recibida y esperar de alguna manera que el pago, la retribución o alguna acción que nos muestre el arrepentimiento en la persona que nos ofendió. Pero eso es constantemente estar recordando y poner una condicionante que no debemos tener. O número 2, puedes presionar el botón de resetear, de borrar y olvidar. Para que nosotros, esa es la oración que el Señor nos enseñó a orar. Y te decía, o mantenemos un registro de deudas, o presionamos el botón de borrar y de verdad perdonar a todo aquel que nos haya ofendido. Yo sé que dirás, no es fácil. Yo sé que tú pensarás, ¿cómo hago esto? Por algo el Señor pone en esta parte de la enseñanza de la oración a los discípulos, pone en esta parte algo tan clave como el perdón. Jesús nos enseñó a orar, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores. No podemos retener el perdón hacia alguien, de decir, no voy a perdonar a tal persona y esperar que Dios me perdone. Nuestro perdón debe de ser extendido a todo aquel que nos haya ofendido, a todo aquel que haya pecado contra nosotros y contra todo, y debe ser extendido a todos sus pecados. Completa cobertura de todos nuestros deudores y de todas sus deudas. La verdad que cuando nosotros nos ponemos en el plan de no querer perdonar, Dios no se agrada de esto, porque el Señor nos ha perdonado y un corazón agradecido a causa de lo que ha recibido de parte del Señor, de igual manera puede tener misericordia para los demás. Mientras tú y yo estemos en esta tierra, en este mundo terrenal, no vamos en ningún momento a estar exentos de fallarle a las personas o de fallarle a Dios. Siempre habrá cosas, pecados por los cuales necesitemos ese perdón. Y siempre habrá necesidad de que Dios te recuerde la necesidad de perdonar los pecados de los demás. La pregunta que te tengo aquí en este momento. ¿Tendrás tú a lo mejor alguien a quien tienes que perdonar? Habrá que pedirle al Señor en oración que escudriñe tu corazón por si alguna amargura o alguna falta de perdón estés albergando en tu corazón y luego necesitas escoger
soltar toda esta ofensa y encontrar la verdadera libertad que viene a través del perdón. La palabra en Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonas a los hombres sus transgresiones, también nuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes. Porque si no podemos perdonar a los hombres, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará vuestras transgresiones. Esa es como una parte final donde Jesús nos muestra una clara conexión entre tu disposición de perdonar a los demás y nuestra habilidad para abrazar y recibir el perdón de Dios por nuestros pecados. De verdad te tengo que decir algo. Cuando no perdonamos, cuando nos aferramos al dolor, cuando rehusamos liberar a los demás de la deuda, afectamos nuestra capacidad de recibir y de experimentar la gracia y el perdón de Dios. Y si esto no lo detectamos a tiempo, esa ofensa se va anidando en tu corazón y va trayendo una raíz de amargura que puede afectar a todo aquel que te rodea. Cuando hacemos esto, terminamos aprisionadas. Y muchas veces caemos en emociones que nuestro cuerpo no está diseñado para llevar. Desánimo crónico, depresión, la culpa sin resolver, el enojo y una serie de problemas emocionales. Jesús nos está diciendo en este momento que Dios está llamándonos a perdonar. La falta de perdón nos puede causar que nuestra comunión con Dios se vea afectada. Mi amada hermana, debemos de amar de tal manera nuestra relación con Dios. Debe ser lo más valioso, lo más preciado, que debemos estar dispuestos a atrevernos a perdonar cualquiera que haya sido la ofensa, porque anhelo tanto jamás separarme de mi Dios, que esto es lo que me caminar con esa certeza y esa convicción de que vale la pena seguir obedeciendo por amor a Dios. Para poder nosotros mantener esta comunión con Dios como creyentes, necesitamos seguir la instrucción que dice la palabra. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Para que tú y yo podamos experimentar ese perdón de parte de Dios, tenemos que saber que es necesario perdonar a aquellos que han pecado en contra de nosotros. ¿Cómo podemos ver? Y si te das cuenta, la falta de perdón, más que afectar a la otra persona, te afecta a ti y afecta lo más valioso que tenemos: nuestra comunión con Dios. Es como caminar en esa prisión de oscuridad, donde quisiéramos que la otra persona pasara por situaciones probablemente que tú viviste, pero realmente los únicos afectados seríamos nosotros. Por eso el Señor es tan enfático. Nos ha dejado una serie de instrucciones donde el Señor quiere que caminemos en una completa libertad. Él ha suplido toda necesidad. Él nos ha dicho que Él es nuestro Padre, que tenemos que hacer
que el Señor sea nuestro Rey. Hemos orado para que venga el reino. Hemos orado para que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y Dios nos ha llevado de poco a poco a conocer lo que hay en lo profundo de su corazón. Entender, de verdad, con nuestro entendimiento absoluto, completo, saber lo que hay y lo que Dios quiere al estar nosotros orando. También vimos cómo el Señor nos lleva a orar por nuestras necesidades diarias, a vivir en contentamiento. Ayer vimos algo glorioso, saber que Él ha perdonado todo nuestro pasado. Él ha perdonado todas las cosas presentes. La cruz del Calvario abarca tu pasado, tu pecado pasado, abarca el presente y aún en el futuro. Las cosas por venir, en aquellas que en un futuro pudieras equivocarte, ofender, etc. Todo esto es algo glorioso. Y por último, el día de hoy el Señor nos lleva a recordar cuán fiel ha sido Él, cuán maravilloso es nuestra comunión con Dios. Y el Señor dice, vale la pena pelear por esta comunión para que nunca se pierda entre tú y yo. No permitas que el rencor, que el enojo, que la ira, que la falta de perdón, que la amargura, que el resentimiento, que ese dolor se quede anidado de tal manera que haga un distanciamiento entre tú y Dios. Mi amada hermana, lo más valioso, te vuelvo a repetir, que tenemos es nuestra comunión con Dios y estar en paz con el Señor. Así que hoy te invito a reflexionar respecto a esto. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor, por las personas que se están uniendo a este reto. Señor, yo te pido que tú empieces a obrar, Espíritu Santo, en cada corazón. Y si hay cosas, Padre, que tenemos aún, que no hemos soltado, ofensas que no hemos perdonado y que se han quedado ahí interponiéndose entre nuestra comunión contigo, yo te pongo todo esto en tus manos. Señor, oramos, Padre Celestial, por aquellas personas que necesitan de verdad abrazar esta gran verdad y que independientemente, a lo mejor en este momento están batallando, tú las lleves, Señor, a revelarles lo necesario que es perdonar a todo aquel que haya ofendido en nuestra vida o tenga alguna deuda con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, mete tu mano y trae sanidad, trae revelación de lo que tú quieres a nuestra vida. Danos la victoria, Señor, y que podamos ver la libertad a la que tú nos has llamado como una realidad. Así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y poder decirle al Señor, hoy me comprometo a soltar toda carga. A lo mejor me puedes decir, pastora, es que usted no sabe lo que me han ofendido. Probablemente no sé la magnitud, pero una cosa sí sé. Conozco el corazón de Dios y sé lo que Él quiere en tu vida. Sé la victoria que Él te va a dar en cuanto tú empieces a caminar de esta manera. El Señor tiene grandes cosas para tu vida y te las quiere entregar de hoy en lo adelante. Gracias a Dios por esta palabra. Y mis amadas, yo les pido que sigan reflexionando en esta parte y abracen esta gran verdad. Gracias por estarse conectando en este tiempo, a pesar de la pequeña interrupción. Ahí vean los 2 videos. Nos vemos el día de mañana. Continuamos en el reto
enséñanos a orar. Las leo sus peticiones con el compromiso de orar por ustedes. Dios las bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones.